Arturo Pérez Reverte. Pocos nombres generan, tantas pasiones encontradas en España. Para unos es un faro, un oráculo. Para otros, su bestia negra. La pregunta del millón es, ¿dónde se coloca políticamente? Porque desde luego la respuesta no es para nada simple. Vamos a intentar desgranarla en los próximos minutos. Y es que esa es la gran pregunta, ¿verdad? Es el misterio que vamos a intentar resolver. Porque con él, las etiquetas de toda la vida, eso de izquierda o derecha, pues como que no funcionan. Se quedan cortísimas. Su pensamiento no viene de un libro de teoría, no. Viene del barro, de la experiencia cruda como reportero de guerra y de haberse sumergido hasta el fondo en la historia. Vale, para empezar a entender esto, hay una metáfora que usan los análisis sobre él que es clave. La del francotirador ideológico. Ojo, esto no significa que dispare a lo loco. Todo lo contrario, sigue un código personal, ético y estético muy, muy estricto. Y claro, ese código pues no encaja en ningún partido político de los que conocemos. Así que empecemos por ahí, por el enigma. Pensar en su ideología es como montar un puzzle, un mapa lleno de contradicciones que a primera vista no tienen sentido. Pero la clave está en el origen. Hay que entender que no es un académico teorizando desde un despacho. Es un hombre que se forjó su visión del mundo, en las trincheras del siglo XX. Y a ver, ¿por qué importa tanto lo que opine? Pues por su peso cultural, que es enorme. Es un novelista que vende millones de libros. Es miembro de la Real Academia Española nada menos. Y su columna semanal lleva más de 30 años marcando el paso del debate público. Para bien o para mal, su voz resuena, y mucho, en toda la sociedad española. Venga, vamos con la primera gran pista para descifrar ese código del que hablábamos. Si hay una palabra, una sola, con la que él mismo se define una y otra vez, es esta: jacobino. Ahí está. Ese es el núcleo duro, la piedra angular de su pensamiento político. Pero ojo, ¿qué significa ser jacobino para Reverte? No está pensando en Robespierre y la guillotina, para nada. Se refiere a una idea de Estado, un Estado fuerte, centralizado, laico, un Estado que garantice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, nazcan donde nazcan y crean en lo que crean. Y la herramienta para lograrlo es la razón, y por encima de todo, la educación. Y sus propias palabras, la verdad, lo dejan clarísimo. No es una etiqueta que se pone por poner, es la descripción de su utopía personal, la España que él cree posible, la que él desearía, una nación de ciudadanos de verdad, formados, cultos, libres, no de súbditos. Y claro, aquí es donde empieza el lío, porque este único principio lo pone en contra de todos. A ver, su centralismo choca de frente con los pactos de la izquierda con los nacionalismos, pero es que su laicismo estricto y su crítica a los privilegios históricos pues lo alejan de la derecha tradicional. Y en educación, pues es conservador defendiendo el canon clásico, pero totalmente de izquierdas en su fe ciega en la escuela pública como ascensor social. El resultado es que es un bicho raro en todas partes, no encaja. Venga, vamos a la siguiente capa de este puzzle y esta es una que genera muchísima controversia. Hablamos de su postura sobre la guerra civil. Porque aquí él se agarra a una tradición que está, casi olvidada. Él, sencillamente, no compra el relato oficial de buenos contra malos, no. Se identifica con lo que se llamó la Tercera España. ¿Quiénes eran? Pues esos intelectuales, esos ciudadanos de a pie, moderados, que quedaron atrapados en medio y que fueron víctimas de la violencia de los dos bandos, de los fascistas y de los revolucionarios. Gente que entendió que la verdadera tragedia era, precisamente, que los extremos habían ganado. Y esto nos lleva a un punto que para él es crucial: la distinción entre historia y memoria. A ver si queda claro. La memoria, dice, es algo personal, individual. Es el derecho sagrado de cada familia a llorar a sus muertos, a buscarlos. Pero la historia es otra cosa, es una disciplina, es el estudio objetivo de los hechos. Y el problema, para él, llega cuando se intenta convertir esa memoria subjetiva y emocional en una ley de Estado. Porque eso, dice, es una manipulación peligrosa que nos impide tener un pasado común sobre el que poder construir algo. Muy bien, hemos visto los cimientos. Ahora vamos a ver cómo todo esto se aplica a los debates de hoy en día, porque aquí es donde el francotirador entra en acción y dispara, como vamos a ver, en muchísimas direcciones. Su objetivo número 1, sin ninguna duda, es la clase política. Y aquí le da igual el color. Para él son todos parte de una casta mediocre que solo mira por lo suyo, más preocupada por sobrevivir en el cargo que por el bien del país. En su opinión, son el mayor freno para que España avance. Y esto nos lleva a una de sus contradicciones más llamativas. Él se define como republicano de toda la vida, pero apoya firmemente al rey Felipe VI. ¿Cómo se come esto? Pues
por puro pragmatismo. Él está convencido de que con la clase política que hay ahora mismo, una república sería un desastre absoluto, un caos, y ve al rey como la única institución seria que queda en pie. En sus propias palabras, es el único dique frente al disparate y el putiferio. Cambiamos de tercio, nos metemos ahora en las guerras culturales, y hay una frase suya que lo resume todo a la perfección. Ve el mundo actual con un pesimismo, tremendo. Lo ve como un paso atrás, como una derrota de la razón y del más elemental sentido común. Aquí sus posturas son, muy claras y muy combativas. Rechaza de plano el lenguaje inclusivo impuesto por decreto. Defiende un feminismo clásico, el de la igualdad real, no uno que, en su opinión, infantiliza y victimiza a la mujer. Y en la cultura woke o de la cancelación, ve una nueva inquisición, una amenaza directa a la libertad de expresión. Son ideas que suenan conservadoras, sí, pero que él siempre defiende desde la trinchera de la racionalidad, de la ilustración. Y justo cuando parece que ya lo tenemos, vale, es un conservador cultural, ¡zas! El francotirador gira 180 grados y dispara en la dirección contraria. Su odio hacia el poder financiero es visceral. Los llama depredadores, gángsters, los culpa de la crisis de 2008 y de cargarse los valores humanos de la sociedad. Es un discurso que podría afirmar el líder de cualquier sindicato, vamos. Bueno, ya tenemos todas las piezas del puzzle sobre la mesa. Ha llegado el momento de intentar encajarlas y responder a la pregunta del principio. Entonces, ¿dónde demonios se sitúa Arturo Pérez Reverte? Esta tabla, creo, lo resume bastante bien. Es que depende del tema del que hablemos, su posición cambia por completo. En cómo ve el Estado y la cultura, claramente se alinea con la derecha. Pero en economía, su discurso es de izquierdas puras y duras. Y en su visión de la historia, lo que busca es un punto medio, un humanismo centrista. Es que es imposible meterlo en una única caja. Si hubiera que ponerle números, que siempre es arriesgado pero ayuda a visualizar, el análisis de las fuentes apunta a algo así. Una parte mayoritaria de sus posiciones, digamos un 70%, se inclinarían a la derecha, sobre todo en lo que toca a la defensa del orden, de la nación, de la alta cultura. Pero queda un 30%, muy potente y muy visceral, que es, sin duda alguna, de izquierdas. ¿Y esto cómo se traduce? Pues que es de derechas en lo estructural, por así decirlo, el Estado, la autoridad, las normas, pero es de izquierdas en lo que respecta a la tropa, a la gente de a pie, en su defensa a muerte de los servicios públicos como la sanidad o la escuela, y en ese desprecio absoluto por las élites económicas que no rinden cuentas ante nadie. Y con esto llegamos a la metáfora final del análisis, la que quizás lo define mejor que ninguna otra. Es el náufrago ilustrado. Imaginen a alguien que está convencido de que el barco de la civilización occidental se va a pique, que no tiene remedio, pero que por puro amor propio, por respeto a sí mismo, decide mantener las formas, la lucidez y la dignidad hasta el último momento. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para la reflexión. La figura de Pérez Reverte, con todas sus luces y sus sombras, con todas sus contradicciones, nos obliga a plantearnos algo. ¿Es posible hoy en día, o es siquiera deseable, intentar mantener un criterio propio en un mundo que cada vez parece más polarizado, más tribal?